Gracias a tener inversores exigentes, nosotros hemos soñado más alto. O sea, es decir, pues eso, nuestra primera proyección la hicimos pensando que íbamos a vendérsela a mi madre. Laura es la cofundadora de Miwi, una marca de kombucha, refresco de kombucha, pero que vosotros queréis llamaros los refrescos del futuro. Eso es. Bienvenida a Mamá Quiero Ser Emprendedor, Laura. Muchas gracias y bienvenido tú también a las oficinas de Miwi. Oye, son chulísimas. ¿Te gusta? O sea, es una pasada. Yo sí, no me esperaba. O sea, me alegro que os esté empezando a ir bien y que entonces pues, podáis estar en unas oficinas así, que es un privilegio. Oye, tengo que decirte una cosa. Eres la primera invitada de la que no sé nada. No tengo ni idea de toda tu trayectoria, o sea, sé más o menos lo que me he podido preparar, pero el resto de los anteriores invitados era gente que conozco toda la vida, de años y tal, pero contigo es la primera vez que no sé nada. Así que para mí esto es una prueba, a ver qué tal lo hago, a ver si sirvo para esto de ser entrevistador. Bueno, sabes un poco lo que nos hemos tomado en 2 vinos en un evento, pero poco más. Eso sí. Oye, también te voy a decir que eres la primera que el negocio que has montado, en este caso una marca de refrescos, era algo en donde tú estabas ya trabajando en una multinacional. Sí. ¿Cómo ha sido eso? Pues, a ver, en realidad debería ser un salto bastante natural para un emprendedor. O sea, quiero decir, cuando mi socio Íñigo y yo, que somos los 2 fundadores, que los 2 trabajábamos en una multinacional de refrescos, decidimos... La podemos decir, ¿no? Yo creo. ¿La podemos decir? La decimos. Venga, la decimos. Yo estaba entrevisté a Jimena en el tercer episodio, que estábamos en Coca-Cola y lo dijimos Coca-Cola. Vosotros estabais no tengo problema, en Schweppes. En Schweppes, vale. Pues realmente lo primero que... O sea, nosotros primero decidimos emprender. Y luego una vez que tomamos esa decisión, nos planteamos en qué. Entonces, después de decir, oye, pues nosotros hicimos aquí una matriz entre sectores que conocemos, cosas que nos gustan, o sea, porque al final emprender implica dedicar el 100% de tu vida a eso. Entonces tenía que ser una cosa que nos gustara y, joder, ya que te la vas a jugar, pues algo en lo que tengas experiencia o, bueno, un sector que conozcas. Porque a mí me puede gustar mucho la moda, pero no tengo ni idea de moda, como todas las chicas, ¿no? A todos nos gustaría montar una marca de ropa, pero no tenemos ni idea. Entonces, pues haciendo esta matriz, pues detectamos un par de oportunidades que nos podían encajar y obviamente una de ellas era dentro del sector de refrescos. Y entonces por eso decidimos crear una compañía de bebidas. Que creo que por eso digo que debería ser como una forma un poco natural de gente que quiere emprender, porque al final, joder, ya que te estás metiendo en ese lío, por lo menos saber algo. No, totalmente. Entonces, ¿vosotros os conocéis ahí, en Schweppes? Nos conocimos. ¿No os conocíais de antes? No. Nos conocimos en Schweppes. ¿Y en qué momento surge esa, perdona, ¿en qué momento surge esa conversación de, oye, o cómo surge? Pues, a ver, nosotros trabajábamos juntos, pero en departamentos que eran un poco... bueno, tú lo conoces. Sí, o sea, sí, te iba a preguntar, de hecho, en qué departamento, ¿dónde estabas? Yo estaba en la parte más de marketing, que dentro de Schweppes, la verdad que considero que teníamos mucha suerte porque Schweppes España tenía una componente bastante estratégica que muchas otras compañías o internacionales o multinacionales no tienen. Entonces ahí yo, bueno, pues, veías mucho todo el tema de futuro, innovaciones, tomábamos bastantes decisiones para lo que es un departamento de marketing local. Y luego Íñigo estábamos en la parte de trade. Entonces él tenía más relación con el canal de ventas, sobre todo hostelería. Entonces nada, hubo un momento en el que Schweppes empezó en un proceso de cambio, ¿vale? Pues cambiaron el equipo directivo y bueno, lo típico que pasa en las compañías, que hay un momento así como de renovación. Y la verdad que yo en ese momento estaba ahí dudando entre irme a Londres. De hecho tuve como una oferta para irme a Londres a una de las marcas que tiene Schweppes en Londres, que no es Schweppes, es una marca local de allí. Y Íñigo estaba que en su departamento no terminaba de encontrarse cómodo, acaban de cambiar a su jefe y tal, y entonces, pues hablándolo, la verdad que Íñigo previamente a eso había estado en la Nevera Roja, entonces tenía como el espíritu ahí emprendedor más latente,
Pues me lo propuso. Yo en ese momento ya digo que necesitaba como un cambio porque llevaba ya casi 4 años en marketing en Schweppes y me apetecía este cambio. Y la verdad que como habíamos trabajado muy bien juntos y nos compenetrábamos muy bien, que creo que es una de las claves un poco también de nuestro, si se puede considerar éxito o por lo menos haber llegado hasta donde estamos. Que sigáis, ¿no? Que sigamos, que estemos vivos. Creo que ahora me cuentas, sí. pero sí. Entonces, pues él me dijo, oye, podríamos hacer esto, trabajamos bien juntos, somos complementarios y tal, y en ese momento a mí me cuadró perfecto y decidimos lanzarnos. ¿Y esa matriz? En ese momento todavía no sabéis lo de la kombucha, ¿no? O sea, era, No. Vale, ¿qué vamos a hacer? Sí. ¿Cómo hacéis la matriz? ¿Qué otras opciones había, si las puedes decir? Sí, pues mira, había una opción que era... por ejemplo, o sea, porque claro, cada uno hace la matriz individual. Entonces yo, por ejemplo, tenía una parte más de como una especie de consultoría de marca, de estrategia, de creación de marcas. O sea, tenía toda esa parte como más de... porque dentro de marketing, como bueno, pues hay diferentes, hasta activación, comunicación, estrategia. Y entonces yo en esa parte era un poco más fuerte, o por lo menos en la experiencia que tenía se me había dado mejor, y entonces pues yo tenía como esa parte. Y luego por otro lado Íñigo tenía una parte también como de consultoría, pero él más enfocado a hostelería. Como él tenía mucha experiencia en hostelería, no solo en Schweppes, sino que también había estado en Heineken y tal, pues él vio que había también una oportunidad de hacer una microconsultoría para bares pequeñitos, pues el típico bar de la esquina que dices, oye, ¿por qué vendes el pincho de tortilla a 3 euros y no a 3,50? ¿No? Entonces te digo, oye, pues si todos los de tu alrededor lo venden a tal, entonces era un poco, entonces teníamos esos dos proyectos como más de consultoría, pero que eran más, cada uno éramos un poco más enfocados en pues en nuestra área de conocimiento, y luego estaba la parte de bebidas en general. Él, además, ya digo, Íñigo tenía todavía más experiencia que yo en esto, entonces pues un poco cuadrando la matriz. También había un tema de viajes, que me parece que surgió algún tema de viajes, pero ahí nos faltaba la experiencia, entonces pues al final pues nos salió un tema de bebidas. Y luego ya dentro de las bebidas ya vieron la parte 2, que era ¿qué cojones hacemos de bebida? ¿Y por qué kombucha? Y por qué kombucha, claro. Y entonces ahí, pues igual, pues analizando un poco también, pues eso, o sea, nosotros teníamos la información de innovación que nos pasaban dentro de Schweppes, y siempre se hablaba de la kombucha como una oportunidad de... O sea, yo me río siempre con Íñigo porque yo hacía los planes estratégicos, ¿no? Entonces él siempre decía, sí, todos los años nos ponéis año 3 la kombucha. Entonces, y al año siguiente volvíamos a hacer el plan estratégico y la kombucha volvía a estar en año 3. Entonces siempre se me echaban la patada para adelante y ya dijimos, bueno, joder, pues si de verdad creemos que hay una oportunidad, porque lo que sí que teníamos claro es que había una oportunidad en el consumidor que estaba, que estaba revolucionando el sector de las bebidas, que es, oye, la gente quiere beber, pero quiere disfrutar, pero de una manera más saludable. Eso se llamará kombucha o se llamará X, pero eso está ahí. Y de hecho por eso nosotros siempre decimos que somos una compañía de refrescos del futuro y no de kombucha, porque si mañana resulta que lo que es o sea, que lo que la gente quiere es una energética que sea más saludable, pues nosotros ahí no queríamos limitarnos, y por eso muchas marcas de kombucha se llaman kombuchita, como no sé qué, como no sé cuántos, y nosotros desde el principio dijimos no, o sea, nosotros queremos ser Miwi, que engloba todo lo que puede ser un refresco, pero mejor. ¿Crees que tu experiencia multinacional os ha dado esa visión, ¿no? Sí, yo creo que sí. De decir, si pienso en grande y no me limito. Sí. Aunque por una parte digas, vale, Miwi, ¿qué es Miwi? Pues si vas solo a la marca no lo vas a saber. Claro. Como otras que son más, que son, vamos, ya conocidas en el sector. Claro, sí. Y sin embargo vosotros es decir, oye, pues nuestra experiencia, sabemos que podemos ir a un mercado mucho más amplio, y entonces pues tenéis esa visión, ¿no? Sí, de hecho creo que es una de las cosas que cuando hemos hablado con potenciales inversores, o sea, cuando contamos un poco nuestra película, yo creo que es lo que más llama la atención, y creo que también es otra de las claves de, oye, nosotros mantenemos un poco la experiencia de multinacional, pero hemos montado, o sea, ya lo ves, o sea, no, eso es una startup de los pies a la cabeza, pero con esa visión de multinacional, que creo que nos hace un poco eso, ser como un poco más ambiciosos quizá. Vale, vamos en orden cronológico. ¿Cuándo empezáis? O es decir, ¿cuándo decís Miwi? Vale, bueno, no Miwi, no la marca, sino ya, vale, queremos refresco de kombucha. ¿Cuándo es eso? ¿Hace cuánto?
más o menos? Eso es en principios de 2021, más o menos. Enero de 2021 es cuando... Vale, 2 años. Sí. ¿Y ahí ya había habido el boom de kombucha? ¿O había empezado ya Perdón, en enero de 2020. antes del COVID? Pre-COVID. Justo. No, es que además fue maravilloso porque yo justo dejé Schweppes ya en plan de, mira, yo tengo que irme de aquí, ostras. y de repente al mes siguiente nos confinaron. Entonces, bueno, nos sirvió, yo siempre digo que nos sirvió para pensar durante todo ese tiempo mucho y para lanzar ya con las cosas bien pensadas. Pero sí fue en enero de 2020 que nosotros empezamos ya a materializar un poco el tema de que si era kombucha, pues que kombucha. Y ahí es lo que digo, ya había sido, ya era conocido porque es una categoría nueva, Sí. la kombucha, Total. relativamente, vamos, no es un No, refresco de cola, o sea, total, no, hace totalmente nueva. 10 años, o yo creo que a mi abuelo le digo lo que es la kombucha y no bueno, creo no tiene idea. A día de hoy, y yo seguramente creo no. que mis padres tampoco, ¿no? Entonces, ahí ya había pegado un poco el boom en España de la kombucha. No, de hecho, no. O sea, en Estados Unidos sí, en España no, y de hecho, o sea, nosotros mismos teníamos muchas dudas de que la kombucha fuese a petarlo en España. Y más tú que además también conoces el sector de bebidas en España, sabemos que somos muy de sota caballo rey. O sea, bebemos 3 cosas: cerveza, Sí. Coca-Cola y vino. Y teníamos muchas dudas. Lo que pasa es que sí que es verdad que creo que aquí, y yo soy muy sincera con esto, creo que la competencia nuestra, que es Convida, ha hecho un ejercicio muy, muy bueno de potenciar la categoría. O sea que yo en ese sentido, vamos, yo me quito el sombrero y creo que vuelvo otra vez al punto de que realmente lo que está pasando es un cambio real en el consumidor a nivel mundial. Entonces ya no es un tema, es que en España es que el consumidor está cambiando a nivel mundial en lo que bebe, en lo que come, en los coches que conduce, en la ropa que lleva. Entonces es algo que ha venido para quedarse y que sí, yo decía kombucha, yo me acuerdo cuando al principio le contábamos a la gente que nos habíamos ido de una multinacional en la que estábamos bastante bien posicionados, en el sentido de que, bueno, pues estábamos bien, todo a gusto, tal. Y de repente dijimos que íbamos a hacer kombucha y la gente, o sea, ¿qué? En plan, ¿qué es eso? En plan, y era doblemente malo, porque era o no lo conocían o el que lo conocía decía, pero sí, eso está malísimo, que yo lo probaba, está malísimo. ¿Vais a hacer eso? Y yo, sí, bueno, sí, a ver, lo queremos hacer, pero queremos hacerlo, pero que esté bueno, como un refresco. Y entonces ahí, pues sí que era muy gracioso porque, imagínate, a lo mejor 2 de cada 10 personas conocían la kombucha, pero ahora a lo mejor ya estamos en que 5 de cada 10 la conocen. O sea, que sí que realmente, sorprendentemente, en España sí que está calando. O sea, nos ha sorprendido a nosotros también. Y para el que no lo sepa, ¿qué es la kombucha? Creo que es importante, ¿no? Estamos aquí hablando, Ya. pero a lo mejor ahí nos escucha alguien, oye, y están hablando de la... Pero, ¿qué es la kombucha? Pues a ver, la kombucha realmente es un té fermentado, ¿vale? Al que se le añade. O sea, tú lo primero que tienes que hacer es como un té, ¿no? En plan, tú infusionas té, como cualquier tipo de té. Nosotros en este caso utilizamos té verde. Y a ese té luego se le añade azúcar y una colonia de bacterias y levaduras que se conoce como SCOBY, que se alimenta de ese azúcar y es lo que hace que el producto sea probiótico. O sea, al final los beneficios de la kombucha se basan en esta fermentación que lo que hace es eso, pues de alguna manera convertir el azúcar en bichitos probióticos que son beneficiosos para pues, el estómago, la flora intestinal y bueno, y son antioxidantes, tiene una serie de beneficios funcionales que hacen que el producto pues tenga ese punto de no es un refresco sin más, o sea, nosotros lo llamamos un refresco plus. O sea, disfrutas y además es saludable. Claro, eso es. Y vosotros no tenéis azúcar. Claro, y o sea, en nuestro caso lo que nos diferencia del resto de marcas de kombucha es que pues alargamos el proceso de fermentación de manera que el producto final no tiene nada de azúcar. Y luego aquí está la clave de la fórmula secreta y es bueno, pues la mezcla que hacemos de ingredientes, que bueno, uno de ellos que añadimos es la stevia, que la stevia lo que tiene es que no interactúa con esta bacteria, ¿vale? Con el SCOBY. Entonces esto permite que el producto se mantenga estable a temperatura ambiente. Porque el resto de marcas de kombucha, al tener azúcar, pues esto hace que el producto siga fermentando dentro de la botella y entonces pues no sea estable a nivel de sabor, incluso bueno, o sea,
no quiero alarmar a nadie, pero hay botellas que explotan. Sí, bueno, no, y de hecho hay que mantener, o sea, el frío lo que hace es parar el Eso es, proceso de paraliza la fermentación, fermentación, ¿no? justo. Yo es que me dio una vez, cuando empecé a conocer la categoría, me dio por hacer kombucha en casa. Tengo todavía el bote, el Scooby. Suerte. O sea, el Scooby es, de verdad, lo que se come el azúcar es como un círculo viscoso Sí, bastante. que yo creo que si la gente lo viera no bebería kombucha en En la su vida. vida. Pero bueno, igual que ¿cómo se llama este tipo de yogur? El kéfir. El kéfir, ¿no? Estas cosas que también ahora Sí, son es un rollo eso. súper saludables y están muy de moda, pero bueno, oye, y nada, fenomenal. No, nosotros tuvimos también la idea de hacer kombucha casera y dijimos, nada, esto hay que industrializar esto porque... Vale, pues entonces vamos al lío. ¿Cómo empezáis? Es decir, tenéis la idea, ya dejáis Schweppes, tenéis claro que tiene que ser kombucha, pero ahora, como dos personas que no tienen ni idea de fabricación o de producción, Nada. ni recursos, entre comillas, para ello, ¿cómo hacéis kombucha? ¿Cómo Pues- empieza? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Pues el primer proceso es intentar hacerlo en casa. No, Tal cual. replicamos. A ver, replicamos. Lo primero era saber qué estábamos haciendo. O sea, porque es que, a ver, ¿Hicisteis pruebas en casa? hicimos no sé si decir una tanda, ¿sabes? Pero no sé, de kombucha casera que estaba malísima. Y luego lo que hicimos fue investigar. Y aquí para mí fue clave el papel de Íñigo, que se estudió absolutamente todos los potenciales laboratorios, proveedores de kombucha y dimos con el que nosotros denominamos, aquí todo el mundo dice que ha dado con el gurú de la kombucha, nosotros creemos que hemos dado con el gurú de la kombucha y entonces decidimos pues hacer unos servicios que hacíamos de consultoría con él porque queríamos hacer kombucha masiva, o sea, no queríamos hacer una kombucha artesanal en nuestro garaje, o sea, no. O sea, con la visión de multinacional decíamos, oye, queremos Lo que has hacer una dicho. kombucha escalable, que esto lo beba todo el mundo. Entonces identificamos muy bien cuáles eran las barreras que existían a día de hoy en el sector de la kombucha actual y vimos que, pues eso, había varias, ¿no? Entonces, con ese brief de, oye, tenemos que superar estas barreras de sabor, el tema del azúcar, la cadena de frío y tal, fuimos a dar con esta persona que nos ayudó a desarrollar una kombucha que no necesitara cadena de frío, que fuese mucho más comercializable en cualquier tipo de canal. En solamente gran consumo, gran consumo. básicamente. Y él solamente hacía la receta, ¿no? Él no tenía una fábrica o producía. No, él nos ayuda a hacer a la elaboración de la receta, sí. ¿Y cómo dais luego con un Vale. fabricante? Y luego, pues lo mismo. Estás dando tips para el que quiera mañana. Sí, sí, hacer, si alguien quiere. Pero Sí. bueno. Yo siempre digo que no me importa porque creo que lo importante es la marca. Entonces, si alguien quiere probar a sacar líquidos de kombucha, feel free. Hoy en día Líquidos, líquidos de líquidos. kombucha. Hoy en día todo es transparente. Yo creo que cualquiera que pueda Sí, que hoy en quiera día. investigar un poco. Y de hecho es también una de las gracias, ¿no? Que seamos transparentes. Pues a ver. Lo mismo, pasamos por el proceso de hacerlo nosotros, de vamos a buscar una nave, vamos a buscar a ver qué máquinas habría que comprar, las fermentadoras, no sé qué, todo, ¿no? Entonces ya, bueno, pues hubo un momento que dijimos, a ver, ni Íñigo ni yo tenemos experiencia en esto, o sea, ninguno éramos técnicos. Entonces nos parecía que nosotros nos teníamos que focalizar en lo realmente, bueno, primero en donde nosotros sabíamos y luego en lo que, vuelvo un poco al punto de lo que creemos que es lo importante, que es la marca, cómo venderlo. O sea, creo que al final lo que hace, nosotros vendemos refrescos y lo que hace que un refresco triunfe es la marca, bueno, venderlo, conseguir que alguien te lo compre, ¿no? O sea, al Claro, final eso sí, es la sí, clave. sí. Y tener una marca que sea pues aspiracional y que la gente le guste y con la que la gente se sienta identificada. Entonces ya descartamos el hacerlo nosotros porque ninguno de los fundadores éramos técnicos. Yo creo que muchas veces cuando alguien se lanza a hacerlo en su propia fábrica suele haber uno de los dos o X fundadores, o si hay más fundadores, siempre alguno, o aunque sea uno, pero tiene conocimiento Sí, que es de científico algo o de lo esto, que sea. científicos, Sí, sí, sí. justo. Esto suele ser como yo supongo que lo normal de alguien que se lanza a hacer un producto de estas características. Como no era nuestro caso, pues identificamos que había pues copackers, o sea, que pues estaban dispuestos a elaborar nuestra fórmula. Entonces tú le das la receta, Tú le das la receta, ellos te fabrican, entiendo que un pedido mínimo, sí. y aquí me quiero centrar porque, y te voy a hacer dos preguntas que me ha hecho un amigo mío que sea gran consumo, que justo me llamaba cuando estaba viniendo en el coche aquí,
Y me decía, quiero que le hagas estas dos preguntas. Entonces, una era, si teníais dentro de ese pedido, bueno, él sabe, bueno, que te van a pedir una cantidad mínima, ¿sabíais cómo le vais a vender? Ya, esto es... No. A ver, como digo, estuvimos un año entero confinados pensando en todo, pero sí, a ver, ese es el mayor riesgo que corres, yo creo, en el momento en el que te lanzas, ¿no? Porque hay un momento en el que ya te estás lanzando un poco a la piscina y no sabes si hay agua o no. Claro, porque no tienes preventa, nosotros no hicimos una preventa antes de lanzar. O sea, nosotros, de hecho, antes lo hablaba con Íñigo, que estábamos recordando, que la primera proyección de ventas que hicimos fue en plan de, bueno, pues creemos que esta caja se la dando a mi madre, mis colegas alguno comprará, bueno, pues yo qué sé, podemos asumir que a lo mejor... Es una gran preventa esa, ¿eh? Sí, es una gran objetiva, me parece. No, que no pones hay a prueba ya claro, tus amigos. Claro. Sí, sí, es una buena prueba de amistad esa. Total. Pues debíamos tener muy buenos amigos porque rompimos stock en el primer mes. Pues la otra pregunta que me hacía, que en parte me la has respondido y me ha gustado mucho, era porque él, bueno, tiene una marca de té y tal, y me decía, ¿tú sabías las indicaciones o las peculiaridades que tenía entrar en el sector de gran consumo, donde hay fechas de caducidad, donde en vuestro caso, por ejemplo, la distribución son cajas que pesan mucho, que cuando haces envíos, pues sí, tienes serían las peculiaridades que se me ocurren a mí, conociendo el sector. ¿Erais conscientes de todo eso? Y en parte con lo del frío, la cadena de frío ya me has respondido, pero bueno, no sé hasta qué punto luego viste que había otras, si me puedes contar o no. Oye, visteis que teníais todo súper bien estudiado y lanzasteis teniendo todo muy bien estudiado. A ver, sí, a ver, evidentemente nunca sabes todo, o sea, ni de coña. Teníamos muy bien estudiado las barreras que creíamos que, por ejemplo, pues sí, el tema de necesitar cadena de frío, sabíamos que era una barrera, sobre todo en el canal de hostelería, o sea, en retail creo que, bueno, que están más acostumbrados a gestionar esto, sí. Pues bueno, porque tienen neveras y tal, en los lineales. Bueno, y la logística y todo. Pero en hostelería, bueno, todos sabemos que al final los bares tienen la nevera, el espacio que tienen en la nevera y está lleno de los productos que hemos hablado. Lo que más rota. Coca-Cola, cerveza y agua. Lo que más rota. Sí. Entonces, sabíamos esta barrera. El tema del peso, no lo... O sea, ahora lo pienso, si me lo dices ahora, te digo, vale, efectivamente, sobre todo para el canal online, que nosotros tenemos, el primer año vendimos el 50% online, sí que es súper clave porque al final la logística y los envíos que hacemos a las casas pues nos los cobran en función del peso. Entonces ese punto sí que es verdad que era bastante barrera, pero bueno, yo creo que también la gente cuando le explicas las cosas y les dices la realidad están dispuestos a apoyarte. Nosotros este año hemos hecho una subida, por ejemplo, del precio del coste de envío, y yo creo que la gente es consciente y si le gusta y está de acuerdo, o sea que normalmente si tú cuentas la verdad la gente está totalmente alineada. El tema para hostelería creo que ellos están más acostumbrados, o para alimentación, porque al final pues la cerveza se vende en botellín, entonces en ese punto creo que el gran consumo de bebidas tiene mucho consumo de vidrio, entonces ahí no vimos tanta barrera, era más en la parte online. ¿Y las fechas de caducidad? Y las fechas de caducidad, sí que es verdad que cuando tú lanzas un producto nuevo, ellos hacen lo que se llama un test de acelerado, en el que te dicen, bueno, pues creemos que esto te recomendamos que pongas una fecha de consumo preferente de unos 9 meses. Nosotros habíamos conseguido 9 meses el primer año, y luego no te dan más hasta que no pasa ese tiempo real, es decir, una vez que pasaron los primeros 9 meses desde que lanzamos el producto de la primera producción, nosotros guardamos unas botellas, y entonces lo que hicimos fue luego ir testando mes a mes, a partir de los 9 meses, cuánto más creíamos que podíamos conseguir. Y ahora, por ejemplo, estamos en caducidades de 12 meses, que está bastante bien. O sea, sí, porque año, además un año que yo recuerdo en Schweppes que los productos estaban más o menos en torno a entre 12 y 14 meses, o sea, es ya lo normal, porque al producto no le pasa nada, es más que tú seas un poco, cuides tu producto, es decir, a mí no me gustaría que alguien tomase el producto con más de 12 meses de caducidad, o sea, habiendo pasado más de 12, porque al final no está en las condiciones, sobre todo de sabor, porque a nivel de, o sea, no te vas a morir por tomarte una Meyway con 15 meses, pero no es el sabor que yo quiero que tú experimentes. Vale, y entonces hacéis esa primera producción que vendéis en mes y medio.
¿Cuáles son los siguientes avances? Y bueno, pues... ¿O en qué momento dices, ostras, esto empieza a arrancar, ¿no? ¿Cuál fue un punto de inflexión ahí? A ver, nosotros yo creo que... bueno, creo que tuvimos un primer año bastante bueno. Mucha gente nos decía, habéis lanzado en la pandemia, era justo post-pandemia, ¿estáis locos? Y creo que nos ha beneficiado muchísimo por dos motivos. Uno, porque la gente con el tema de la pandemia ya venía toda la ola del tema saludable, pero se aceleró muchísimo. Y sobre todo también el tema online. O sea, nosotros antes mi madre, o sea, no compraba online prácticamente nada y ahora, vamos, hasta mi abuelo compra productos online. Entonces, en ese sentido yo creo que nos benefició un montón. Luego nosotros tenemos también dentro del accionariado, metimos a 2 socios que nos ayudaron mucho con el tema de la visibilidad de producto, que bueno, son referentes dentro del sector de comida y bebida saludable. A ver, me puedo parar ahí y decir que Sí. tuvisteis inversión, ¿no? Llegó un punto en el cual conseguisteis una financiación. Sí, nosotros necesitamos inversión desde el principio porque, de hecho, la primera producción, o sea, hubo una parte inicial que pusimos Íñigo y yo de inversión, que fue principalmente destinada a crear la fórmula y un poco la marca, ¿no? Un poco primeros pasos, pero ya la primera producción ahí necesitábamos ayuda para hacer ese dorito de... Sí, o sea, fue financiada la primera producción. Entonces, para esa primera producción ya iniciamos la ronda. No es que con la... O sea, que decir, una parte de esa ronda iba para poder producir. Una pequeña parte de toda la ronda, pero sí que había una parte. Entonces, ahí ya hicimos nuestra primera ronda. O sea, nosotros levantamos la primera ronda antes de vender la primera botella. Hombre, con ya una receta. Con una fórmula, con todo. eso es, con fórmula y un PowerPoint. PowerPoint. Sí, O sea, podemos pedir financiación con una receta y un PowerPoint. Sí. ¿Nos lo recomiendas o no? Y después, ¿vale? Ya lanzáis la primera producción con financiación. Después empezáis a crecer. Empezamos a crecer. ¿En qué punto pegáis ya un salto de que tú digas, así, esto ha sido ya un salto en el cual, pues mira, cojo oficinas, empiezo a fichar a gente, pido más inversión? A ver, nosotros ya desde el principio, o sea, después de ese primer mes, todo el equipo, pues eso, los inversores que habían entrado, accionistas y tal, como... O sea, veían tan claro de repente que esto estaba yendo bien, porque por eso, pues la gente que lo probaba repetía, o sea, con esta mínima primera muestra de mes y medio. Entonces, ellos ya ahí nos empujaron mucho a acelerar. O sea, de hecho, Íñigo y yo siempre decimos que el primer año no lo disfrutamos mucho porque fue sorprendentemente bien, pero como nos exigían muchísimo, nosotros lo veíamos todo el rato como que no estábamos llegando a las expectativas de, pues eso, de nuestros inversores y tal. Entonces muchas veces era como, claro, porque ellos, o sea, estábamos todos encantados con que, joder, esto es la pera, entonces hay que potenciarlo, hay que empujarlo, pero es que era como, pero a ver, claro, ahora lo he hecho la vista atrás y digo, a ver, es que llevábamos un mes. O sea, y teníamos ahí una presión, entonces sí que empezamos, de hecho, pues ya empezamos con contrataciones, no muy al principio, pero la primera contratación que hicimos fue a los 6 meses, en junio. ¿Y cómo es reñir con inversores? ¿Peor que con un socio? ¿Peor que con una madre? A ver, yo creo que yo siempre, y esto Íñigo y yo siempre lo reconocemos, o sea, gracias a tener inversores exigentes, nosotros hemos soñado más alto. O sea, es decir, pues eso, nuestra primera proyección la hicimos pensando que íbamos a vendérsela a mi madre, a mis primos y a la familia y a los amigos de Íñigo, y cuando entraron inversores dijeron, no, o sea, esto tiene mucho más potencial. No sé si lo estáis viendo, que nosotros, claro, lo veíamos un poco, pero éramos muchísimo más conservadores. Entonces, ese empuje que también te hace estar en el día a día, pues quizá, pues dicen, no, los emprendedores no tienen jefes. Yo siempre digo, bueno, pues nosotros sí tenemos jefes, ¿no? Al final es gente a la que tú, pues, estás de alguna manera... tienes que demostrarle, ¿no? Que con ese dinero que te han dejado vas a multiplicarlo de alguna manera. Entonces, yo lo veo en realidad, es un poco que dices, joder, tengo que estar como un poco discutiendo, pero luego en realidad nosotros siempre vamos diciendo, gracias a que están ellos, nosotros miramos más alto. O sea, porque si no estaríamos mirando como más en el oye, pues esto puede ser un empleo que podemos, ¿sabes?, vivir de ello, pero no, o sea, nuestros socios nos han llevado
A soñar. O sea, a soñar más alto. Pero más allá de la inversión de inversores, ¿tenéis financiación de bancos? Por preguntarte, esto va por preguntarte si... ¿Has entrevistado a muchos emprendedores? No. Si volvieras atrás, decir, entre financiarte con bancos o con inversores, si solo tuvieras que elegir una, ¿cuál elegirías? Pues yo te lo preguntaba, inversores. Sí, inversores. Porque los bancos solo te dan dinero y los inversores, si los eliges bien, te traen más cosas. O sea, y nosotros en ese sentido sí que buscábamos que los inversores que entraran tuviesen un rol. O sea, no es, ¿tienes dinero? Porque para eso hacemos un family friends y un banco. Y, bueno, partiendo de la base que, a ver, un banco a una startup sin tal no te dan nada. Pero si en un mundo ideal en el que los bancos... Si avalas con el piso con el que llevas de tus pagando padres. 50... Sí, claro. Sí. Si haces todo eso y consigues que un banco te financie un proyecto como este, que no es montar una panadería, pues aún así elegiría inversores. Porque es lo que digo, porque normalmente si están bien elegidos contribuyen al proyecto, apoyan el proyecto y es un despliegue, yo creo, de recursos. ¿Y no sientes un poco que pierdes esa, no sé, como decir, joder, estoy perdiendo un poco parte de mi bebé, ¿no? No sé, me da a mí por pensar, digo, si meter inversores es como... Ya, a ver, estoy dando algo supongo que ya, a ver, eso es lo que la gente piensa muchas veces, ¿no? Pierdo un poco de bebé, pierdo un poco de libertad, supongo también. O sea, yo la verdad que si lo pienso es que, y aquí sí que hablo más personalmente, no sé cómo lo ve Íñigo, pero creo que estamos ahí también de acuerdo. O sea, yo no monté esto para ser libre y hacer mi bebé. O sea, no es... ¿Sabes cuando habla la gente de los inversores que están enamorados de su idea y son... O sea, yo sinceramente creo que esto ha sido un proyecto que hemos desarrollado de una manera bastante racional y con un riesgo que dijimos, oye, ya que estamos dejando una cosa, no es por un amor que yo soy una enamorada de la kombucha, que me he ido a la India y lo he probado allí, ¿sabes? Y entonces ahora quiero hacer mi proyecto personal. O sea, esto lo montamos porque nos molaba el rollo de creo que podemos hacer esto por nuestro lado, en plan, me molaría montar una empresa, quiero saber lo que es, pero no me preocupa tanto el que es mi bebé o perder libertad ¿sabes? O sea, yo en ese sentido en concreto no tengo esa sensación, no me importa nada, o sea, no me importa compartirlo. Vale. ¿Y el modelo de negocio a día de hoy cuál es? Que decías, me refiero de venta online, ¿cómo tenéis un poco planificado el futuro? Porque, bueno, puedo avanzar que estáis a punto de cerrar una nueva ronda de financiación. ¿Qué planes de futuro tenéis o cómo estáis organizados a día de hoy y cómo va a ser ¿qué vais a hacer con el dinero, no? Básicamente. Sí, la gran pregunta. Ahora que lo que tienes, puedas contar, ahora que lo has conseguido. No, más o menos, digo que... Sí, la parte confidencial, ¿no? Esa no. No, a ver, esto no me acuerdo, hace tiempo preguntamos a un asesor externo y siempre decía, a ver, sector de las bebidas hay dos cosas. Distribución, tres cosas, distribución. Ahora como... pero bueno, nosotros partimos de nuestro modelo de negocio, que ya más o menos te lo he contado por las preguntas que has hecho y tal, yo creo que se puede ver, pero es nosotros somos propietarios del desarrollo de la fórmula, tenemos externalizado la producción y luego la parte de la distribución es un modelo mixto en el que por un lado hacemos distribución directa D2C a través de la web. También vendemos de manera directa a algunos clientes de hostelería. Bueno, estamos viendo ahí un poco cómo desarrollar el route to market, que es una de las cosas que vamos a testar ahora con la ronda. Pero también somos conscientes de que a nivel de capilaridad que queremos llegar tenemos que utilizar distribuidores. Entonces, hacemos un modelo mixto. El modelo D2C lo utilizamos para la venta a través de online y para aprender del consumidor. Es un canal que nos encanta porque preguntas, la gente te contesta, aprendes un montón, o sea, es súper importante para nosotros, pero somos conscientes de que para crecer necesitamos apoyo en distribución y apoyarnos en distribuidores. Entonces, eso sería un poco hasta aquí en distribución y luego toda la parte de marketing, que es también entonces nuestra. Entonces, donde nosotros vemos el futuro es la marca. Si tuviésemos que decir de la parte inicial dónde creceríamos para nosotros en el largo plazo, nos veríamos más desarrollando, o sea, creando
una especie de departamento de I+D, de desarrollo de fórmulas, y luego la parte de la distribución, que es este modelo mixto. De hecho, tenéis que hacer más refrescos del futuro. Claro. No solo kombucha. Claro, o sea, luego vendrá eso es. Vete tú a saber. Vale, y oye, la persona que entrevisté antes que tú, Ricardo, ya está en Lanzadera, Sí. que vosotros también. Resúmame un poco así cómo fue la experiencia, o en qué momento entráis en Lanzadera. Él ya me explicó un poco lo que pasaba ahí, así que el que quiera saber cómo es Lanzadera, que se vea la entrevista, ya aprovechamos. Cuña publicitaria. No, pero eso, ¿en qué momento entráis o cómo dais el paso a Lanzadera y qué tal fue tu experiencia? ¿Cómo fue? Pues a ver, nosotros tuvimos la oportunidad de entrar en 2021, creo, que estábamos ahí todavía en el momento de pues, las fases de Lanzadera, que si os ha contado... ¿Cómo se llama? Ricardo. Sí. Si os ha contado Ricardo, pues son 4, ¿no? Que es Seed, Traction, Growth y luego... Bueno, tanto no sé yo si hablamos. Hay 4 fases, ¿no? Entonces, vale. Entonces, nosotros podíamos haber entrado en las primeras fases de Start o Seed y Traction, pero no, en ese momento decidimos no hacerlo y, bueno, pues nos volvieron a contactar en 2022 para entrar en la fase de Growth. Y entramos en mayo de 2022. Y el paso por Lanzadera, o sea, yo creo que si me preguntas qué es lo que, ¿no? En plan, un poco, oye, ¿qué te has llevado, no? Sí, ¿qué tal la experiencia? Para mí lo más importante creo que fue situarnos un poco en el mapa de emprendimiento. ¿Por qué? Porque nosotros lanzamos en post-pandemia, o sea, yo siempre digo, el primer año estuvimos solos prácticamente, o sea, no hablábamos prácticamente con nadie, los dos ahí, en plan, tirando el proyecto. Sí, contratamos a algunas personas, a nuestro primer director comercial, luego, bueno, pues contratamos a más equipo, llegamos a ser 6 el primer año, pero al final o sea, a nivel emprendedores, los fundadores y tal, solos. No sabíamos si, pues como lo que te decía, el primer año nos fue bien y no sabíamos, o sea, pensábamos que esto lo estábamos haciendo todo fatal. Bueno, joder, pues es que nos debe ir fatal, tal, y de repente cuando vemos que hemos facturado más de 300.000 euros, claro, y llegas a Lanzadera y ves todas las empresas que van allí, joder, que es que facturar 300.000 euros es muy jodido. Entonces, para mí, lo más importante es primero eso, ubicarnos un poco en el mapa de, venga, pues compartir experiencia con otra gente que ha estado en la misma situación que tú en algún momento, o está en situaciones previas y además, joder, pues decirles, oye, aguanta, ¿sabes? No sé, yo creo que esa parte de compartir experiencia es la que a mí más me sirvió. De eso hablaba Ricardo mucho también, que estás ahí, que los emprendedores pues somos, o sea, ¿no? Vamos a hablar y vamos a estar horas y horas y allí estáis 100 proyectos, 100 chalaos, como le decíamos, hablando todo el día y dices, joder, es que un café que se acaba complicando en un día entero, ¿no? Sí, yo creo que eso, y como contarte las penas, en plan, fíjate lo que me pasa a mí, y tú te piensas que tus problemas. Entonces, claro, además que decidimos dividirnos y yo iba más a Lanzadera. Y entonces cuando, pues eso, yo compartía más cosas, o la gente te comparte y tal, y vas a, pues, foros de founders y tal. Y entonces cuando Íñigo a lo mejor a veces, que estaba él, claro, nos teníamos que dividir, él estaba más en el día a día, porque la parte de Lanzadera te exige ir mucho tiempo allí a Valencia, pues bueno, al final te desconecta un poco de... Aquí teníamos gente. Sí. Entonces Íñigo se quedó más con la parte del equipo. Entonces cuando a veces me venía con problemas, yo decía, buah, si es que esto le pasa a todo el mundo. Digo, bueno, tú no te preocupes, en plan, relativiza. Porque es que cuando estás tú solo, todos los problemas se te hacen como enormes y piensas que eres el único al que le pasa todo y entonces dices, nada, si a mí ya me han dicho en Lanzadera que esto es lo normal. Entonces, yo siempre lo digo que como primer consejo a emprender no es búscate un socio. Ya, o sea, ahí hay teorías con eso, ¿no? Ya, pero bueno, lo discutía el otro día con una persona, me decía lo contrario, pero decía yo, ostras, el día que tengas un día de mierda y el otro te tiene que levantar y viceversa, o sea, tener una persona además que estéis los dos a full, que vale, que tienes el problema de encontrar a la persona, pero que cuando tú no estás está él, o sea, dos personas empujando con la pasión, porque por mucho que contrates a un tío, no, yo decía no sé quién, no, pero eso ya luego contratas a un tío y tal, digo, nadie va a poner la pasión ni los huevos de ahí de decir, entonces, no sé, ¿qué es para ti, Íñigo? Es lo que, o sea, y volvemos al principio de la vez. O sea, para mí es que, o sea, la clave del éxito es cómo es Íñigo y cómo soy yo. O sea, es que creo que la conjunción de cómo somos cada uno es lo que ha hecho que estemos aquí. O sea, porque para mí Íñigo fue
esto además alguna vez también lo hemos hablado, para mí Íñigo fue, bueno, es ahora, ¿no? Pero sobre todo fue muy clave en el inicio, por lo que digo, él era, o sea, tenía ese emprendimiento, oye, es muy doer, y yo tenía toda la parte de, vale, pero ¿hacia dónde vamos, no? Y entonces era como un poco esa combinación que para mí creo que es clave, aparte, como tú dices, de que evidentemente yo sola, o sea, me habría pegado ya un tiro y que los días en los que yo estoy mal, pues a lo mejor él tira y los días en que yo le veo más de bajón y tal, y hay veces que hemos estado los dos en la mierda, o sea, eso es así también, y nadie te levanta, pero yo estoy de acuerdo contigo en que la gente dice por ahí, no, mejor uno solo, el emprendedor solo tiene que ser uno, el que sea, el que controle todo. Yo creo que esto sola no lo habría hecho. Y vamos a la Laura persona un poco. ¿Has llorado? Sí. Esa pregunta es fácil. ¿Sí? Claro. Un montón. Ábrete. O sea, ¿cómo es? Creo que es súper interesante, ¿no? ¿Cómo es lidiar con, no sé si la frustración o las ganas de que las cosas salgan y no salen? O como hablaba, por ejemplo, con Jimena, que entrevisté también de ahora dejo una multinacional, que es la chica que había dejado Coca-Cola, dejo una multinacional y ahora no tengo dinero para vivir, entonces, ¿qué pasa, no? ¿Cómo lo llevas, Laura? Yo ahora mejor. Yo lo pasé peor al principio, por eso digo que además es clave, porque Íñigo al principio tiraba en esa parte y, por ejemplo, ahora pues yo creo que estoy en un momento que estoy ahora muy ilusionada. Ahora porque a mí me hace mucha ilusión pues cuando el equipo, o sea, tener gente, o sea, todo esto a mí ahora me está ilusionando. Pero yo al principio lo pasé muy mal porque era como... O sea, yo el hecho de no saber, levantarte por la mañana y no saber lo que tienes que hacer, en plan... ¿Sabes? O sea, es que estás perdidísimo porque dices, claro, yo antes me levantaba y yo sabía perfectamente dentro de tu rueda de ratón, tú sabes lo que tienes que hacer, te dicen lo que tienes que hacer, tienes un jefe, tienes no sé qué, tienes una estabilidad, tienes todo, y tú solo te tienes que dedicar a hacer lo mejor que puedas tu trabajo. Pero levantarte todos los días y no saber lo que tienes que hacer, en plan, es bastante duro. Y luego, eso, el primer año tener la sensación de no estar llegando, ¿sabes? Como a expectativas, o sea, no cubrir expectativas de inversores, tal, de no saber, bueno, es por no decirte que miras la cuenta y en el mes de noviembre de 2021, o sea, yo pensaba que en diciembre cerrábamos, pero vino Dios en Isa y nos salvó, o sea, no es así, pero quiero decir que al final tú estás ahí un poco calculando todo eso y pasas por momentos de lo dejo, yo no puedo más, esto es una mierda, en plan, o sea, momentos de pensar en dejarlo. Ya digo, yo al principio muchos, ahora la verdad que no, pero claro, también ahora entre comillas es como más fácil porque hemos salido como de ese momento a lo mejor más de incertidumbre. ¿Y qué es lo que más te ha ayudado? Si tienes algo que usabas o, no sé, una persona que decía, no sé, llamar a mi prima, no sé, o sea, ¿cómo huías de eso? ¿Cómo lo tratabas de solucionar? No sé, porque aquí creo que es muy... O sea, esto no es algo que le cuentas a tus padres. O sea, porque claro, tú al final no quieres trasladar esto a nadie. En plan de... ¿Sabes? Porque, a ver, mis padres, obviamente mi madre me ve y me conoce y dice, estás preocupada, no te preocupes, tal. O tus amigas te dicen, tía, pues déjalo, si total, vuélvete a Suez, claro. Y tú, a ver, o sea, te debates todo el rato entre, no sé. Entonces, o sea, no hay una persona, no hay una clave, o sea, es que eres tú, o sea, es que eres tú contra ti mismo y no hay nadie que te saque, o sea, bueno, sí que lo de entrar en lanzadera y compartir con más gente, eso sí que poner en perspectiva un poco las cosas y tal, sí que creo que me ha salvado en algunos momentos de quizá de pensar en dejarlo, ¿no? Pero es que esto es un ejercicio interno muy fuerte que hay que hacer, yo creo. Heavy. No, pues te decía la importancia a veces de un socio, ¿no? Claro. Si estás sola, creo que es que lo dejas todo mucho antes. Si estás con alguien, tampoco no le voy a fallar a esta persona. Te obligas a ti misma. Claro, es más, no fallará. ¿No? Luego también, por eso, tema inversores, ¿no? Que al final dices, claro, no es tan fácil como, oye, pues lo monta una esta. Bueno, ya si te entra inversión, claro, pero bueno, entonces, por supuesto. Claro, ahí tienes la responsabilidad. Aún así hay gente que teniendo eso abandona el barco o dice, pues pongo a uno aquí y yo me voy de inversor o vendo mis, yo qué sé, ¿sabes? Pongo un CEO, lo que sea. Pero sí, tener eso. A ver, el socio evidentemente te tira porque
los dos sabíamos que estos uno, o sea, sin uno de los dos no funciona. Entonces, yo creo que los dos lo hacemos un poco por los dos, por inversores, pero y sobre todo también por un tema nuestro propio de, o sea, esto yo lo saco por mis cojones. Creo que ahí sí. Pues nada, oye, Laura, vamos a la última sección que se llama Preguntas Capciosas, que no te Esa quiero no me decir, la sabía, como tú no te has visto en mis entrevistas anteriores, estoy muy enfadado. Entonces, tienes que sacar... Tú no me conoces a mí, ni yo a ti. Eso es. Mira, a partir de ahora las vas a ver. Tienes que sacar 3, que son preguntas que me hicieron al inicio cuando empecé a preguntar. Dije, oye, ¿qué preguntas harías? Y luego cada persona que entrevisto deja una. O sea, luego tú vas a tener que dejar una pregunta escrita y bueno, podrá salir o no. La firmarás para que yo sepa que es tuya. Entonces, coge 3, pero dámelas y yo te las hago. Hemos cogido además una cubitera. No las puedes leer, las leo yo. No puedo... A ver, ¿esto qué es? Una, ¿no? 2. Venga, vamos a ver. A ver qué tenemos. ¿Crees que has tenido suerte? ¿Qué pregunta? Y aquí no quiero ponerme en plan, pero... sí, pero también creo que la suerte no existe. O sea, yo creo que la suerte no existe. O sea, yo me considero súper afortunada y soy una persona muy optimista. Por eso sigo aquí. Por eso no lo he dejado. Un buen ¿no? De optimismo, adelante, si eres optimista. Pero si me preguntas... O sea, sí, considero que tengo suerte. Partiendo de que creo que la suerte no es lo que nos hace estar aquí, sí, pero sí. ¿Pero en qué? O sea, dime un golpe de suerte que has podido tener con lo de... Pues mira, lo que te comentaba al principio de la gente... No, el COVID. Pues mira, el COVID a lo mejor para nosotros, en realidad, y sin entrar en todos los tal, pero hemos tenido suerte en ese sentido. Claro, o sea, que a nosotros nos ha beneficiado. A nivel empresarial lo viste, no suerte, ya está. Eso es. Pues mira. Está bien porque que no todos sean desgracias. Claro. O sea, que para que hayamos pasado un COVID no vamos a tener que recordarlo todo como un... Ya ha tenido su parte positiva. Claro. Vale. ¿Trabajas los fines de semana? Por supuesto. Todos. Esta pregunta es para que se la hagas a mis amigas. A ver qué te contestan. Los fines de semana, las vacaciones, o sea, mis amigas están hartas de mí. ¿Cómo es eso? A ver, yo al principio me jodía un montón, en plan, porque... Y eso que, o sea, yo curraba los fines de semana, a veces también en Sueps y en MS, que es otra empresa en la que estaba antes. Al principio lo llevaba fatal. Ahora le estoy empezando a ver, o sea, lo estoy viendo todo ya como, o sea, la parte buena y la parte mala. Es decir, ¿qué más me da tener que trabajar un fin de semana si tengo que hacerlo? Primero porque me encanta lo que hago y segundo porque, oye, pues es que si luego el lunes... o sea, esa sí que es la libertad que tenemos los emprendedores. O sea, trabajamos los fines de semana y las 24 horas al día, pero tiene sus partes buenas también. O sea, que estar pensando todo el día en esto, pero bueno, pero puedo pensar si quiero un lunes desde la playa. Ahora yo estoy deseando que llegue alguien algún día a la pregunta y me diga, no, me he obligado a decir, oye, tengo estos momentos libres. No sé cuál fue, me dijo, que leía, no sé, así al de Netflix, el fundador de Netflix, decía que tenía bloqueada, un día entre semana, no sé qué, cine con su mujer y sus hijos, y era como que podía caerse el mundo, o sea, podía estar caído Netflix, que él esto lo escuché eso también, lo tenía, los ¿no? martes, el otro día escuché también una entrevista, creo que era creo que es el mismo del que hablas tú. Los martes, tenía todos los martes bloqueado No, cine pero que pasara, o sea, ya sí, podía venir, sí, no sí, sé, sí, Donald Trump a cerrar Netflix en directo, que es que él... No, yo no soy tan cuadriculada, pero sí que te reconozco que si desconecto de verdad. Este fin de semana he estado con mis amigas en Sevilla. ¿Lo consigues? Consigues, sí, lo consigues. Mis amigas me ayudan mucho a eso. Grandes las amigas. Grandes. Vale, y esta la hacía don Eduardo Vizcaíno, que es mi padre, que es el primero al que he entrevistado. ¿Cuál es tu mayor satisfacción como emprendedor? Tener la capacidad de... O sea, tener la capacidad de cambiar las cosas. Es decir, o sea, yo creo que los emprendedores tenemos la capacidad de hacer algo por la sociedad. O sea, que lo sientes de verdad, porque, o sea, que tú digas que de verdad estás haciendo realidad una
idea que tienes y que de verdad tiene un impacto real en las personas, que puede ser de un ámbito pues, de radio X, pero al final tienes esa capacidad. No, es espectacular. De hecho, la persona que te decía antes, el que me había hecho esas preguntas, siempre me dice eso, que su padre, que también es un empresario importante, le decía que tenía ya no solo la capacidad, sino la obligación, la responsabilidad de hacer algo positivo por el mundo, ¿no? Y me parece la hostia terminar así, Laura, la entrevista. O sea, me parece que espectacular. Pues oye, brindemos, ¿no? Terminemos con un amigui. Muchísimas gracias y nada, nos vemos en el próximo episodio.